Hola, hola, un gran Dios le bendiga para toda la audiencia, para todos los hermanos, hermanas, para todos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, para los hijos del Altísimo, un gran Dios le bendiga. Los saludamos acá desde el programa Guerreros de Jesucristo, Madrid, Valencia. También saludamos, amén, a todos los hermanos que están ya conectados por diferentes vías de conexiones. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Y como uno siempre dice, llegó el tiempo de la bendición, llegó el tiempo del alumbramiento, llegó el tiempo donde uno cuando espera una respuesta, amado, es hermoso, es hermoso. Son meses que tienen que ser hermosos también en la prueba, en la angustia, en la necesidad, en todos los momentos, porque ciertamente la prueba no es más grande que la bendición. La miel es mucha, más los obreros son pocos. Amén. Así que cada semana o cada día están aquí, ¿cierto?, en pie de guerra, llevando el precioso mensaje, la preciosa semilla incorruptible de gloria, esa semilla que en el tiempo da su fruto. Amén. Como dice aquí en Proverbios 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Y el versículo 20, un poquito más atrás, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Amado, creo que nosotros tenemos una herramienta poderosísima, que es la lengua, amado, para no solamente para hablar, sino también para declarar, para profetizar, para hablar de parte de Dios. Hay una palabra, hay un mensaje, hay un consejo. Hay una semilla que Dios también quiere entregarle, amén, para la gloria de su nombre. Como dijo Jesús: venid a mí el cansado, el trabajado, que yo lo haré descansar. Que es hermoso poder saber que tenemos un Dios maravilloso, el cual mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gracias a Dios, oramos al Padre que tome dominio y control de este momento, y que su palabra sea glorificada, y que su palabra llegue al corazón para que dé fruto en su tiempo. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo lo que tú haces, aún, Padre, sabiendo que nosotros no somos nada delante de tu presencia, porque todo lo haces tú. Nos das la vida, la salud, el alimento, el vestuario. Nos das, Señor, nos cuida, nos proteges, nos bendices. Todo lo haces tú, Señor. Todo, todo. No hay nada que nosotros, Señor, teníamos para merecer algo tan precioso, tan hermoso. Y por eso, Padre, te adoramos. Por eso te bendecimos. Por eso, Señor Jesucristo, te seguimos. Porque hemos visto y hemos reconocido que nosotros, caminando al infierno, nos saliste al encuentro y nos diste la oportunidad de poder irnos al reino de los cielos. Con tu ayuda, porque solo nada podemos hacer. Muchas gracias, Señor. Bendice este país de España. Bendice este hermoso país de España y todos sus habitantes, del más grande al más pequeño. Padre, bendecimos la obra en estos tiempos. Aviva la obra en medio de los tiempos en que estamos viviendo. Bendice a los siervos, Padre. Oramos, Señor, por cada siervo y sierva que tú levantas, por los ministerios, las obras que estás levantando en diferentes lugares, y pueda ir camino al Padre, como dijo Jesús. Dios nos ayude. Dios bendiga este día. Dios bendiga a cada vida en esta hora. Hoy tenemos un mensaje, amado, que quizás lo he predicado otras veces, pero eso es lo que Dios ha puesto en nuestra vida para poder traérselo, para que podamos compartir. Y está en Génesis 37, donde hay una historia muy hermosa, que es la hermosa historia de José. Pero quizás la historia de José no se la voy a decir, pero sí vamos a introducirnos en su palabra, y que Dios nos ayude. Amén. Para que el Espíritu Santo vaya dándonos un crecimiento, un entendimiento. Todo tiene un tiempo, amado. Y creo que uno también tiene que predicar convivencia. Es bonito, amado, entrar en el tiempo de Dios. Es bonito estar en el tiempo de Dios. Caminar en el tiempo de Dios. Y eso no significa que todo va a estar bien.
caminar en el tiempo de Dios significa en que tú pones a Dios en el primer lugar y empiezas a ver cómo vas caminando. Y eso es hermoso, amado, porque es terrible no saber qué es lo que está pasando o por qué suceden las cosas. Porque en el momento que tú caigas te vas a dar cuenta y vas a poder levantarte rápidamente y vas a poder caminar, sacudirte y volver a caminar y a levantarte nuevamente, como dice su palabra. Que el justo, aunque caiga 7 veces Dios lo levanta, porque Dios no va a desperdiciar algo, no va a desperdiciar a un hijo de Dios, a un hombre, a una mujer que lleva años, como lo hizo con Moisés. Dios puede levantar cualquier piedra y puede hacer su voluntad, pero Dios le ha placido darnos la autoridad a la iglesia, la cual somos nosotros. Nosotros somos la iglesia y por misericordia estamos llevando el mensaje adelante. Todo tiene su tiempo. ¿Cuánto cuesta esperar? Entre que tú oras y Dios te responde, hay un tiempo que haces que ese tiempo que no tienes que desperdiciarlo, sino que tienes que prepararte, porque ciertamente el tiempo de Dios va a llegar, el tiempo de Dios va a venir. Lo que Dios pone en tu corazón cuando tú estás orando, cuando tú tienes promesa de Dios, ciertamente va a llegar el tiempo en que Dios lo va a hacer. Y el tiempo de Dios es más corto que el tiempo del mundo. Hoy la generación de este tiempo quiere todo instantáneo, quiere todo más rápido. Es como los microondas, que en 3 minutos quieren que esté listo y eso es todo. Muchas veces en las consultas de los médicos, el 90%, el 94 o 95% de las consultas son por estrés, por ansiedad. Y la gente lo que más toma son pastillas para la depresión, para la ansiedad. Y la gente no sabe qué hacer porque las cosas no se dan así de rápido. Todo tiene su tiempo. Bueno, yo soy de la generación que había que esperar. Yo soy de esa generación de que todo lo teníamos que esperar. Porque obviamente no teníamos, pero teníamos que esperar. Yo soy de esa generación, amada, y había que esperar los tiempos de Dios. Muchas veces también yo me quise apresurar, pero Dios me retuvo. Me retuvo porque me dijo, no es como tú quieres. No es en tu tiempo, es en mi tiempo. Que Dios nos ayude a entender lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Ahora, si usted quiere buscar algo, amado, informarse de algo o de alguien, está el famoso internet. Y ahí tiene toda la información. Y depende también cómo lo maneje, porque tampoco hay tanta información que viene de parte de Dios, sino hay mucho conocimiento, pero muy poca revelación. Por eso que en la palabra de Dios, en Jeremías 9, dice su palabra, más alábese en esto que el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, amado, el tiempo que Dios nos da, que es tan corto, amado, es el tiempo en que nosotros debemos conocer a Dios. Tenemos que introducirnos, amado, en las Escrituras, profundizar para conocer a Dios en su plenitud, conocer cómo es Dios, que Dios nos ayude. Y como le contaba en el principio, amado, esta es la historia de José, que es vendido por sus hermanos, y está en Génesis 37, versículo del 13 en adelante. Mandamos un precioso saludo a nuestro amado pastor Flamingo, que tuve la oportunidad de conocerle. De aquí, de este programa, le mandamos un cariñoso saludo donde esté. Que Dios le bendiga, que Dios le dé vida, le dé salud, le dé fuerza y que prontamente salga en ese estado, ¿cierto? Si está enfermito, Dios le bendiga y que Dios le ayude para que pase la prueba con gozo, porque prontamente también viene la bendición. Amén, aleluya. Dios los bendiga, amén. Dice su palabra en el nombre de Jesús. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo, este es el sueño que he soñado. He aquí ataba un manojo en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros?
y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Qué tremendo. Mucha gente, amado, vive buscando respuesta a Dios, tratando de buscar en el profeta, tratando de buscar, amado, una respuesta, y al no encontrar la respuesta, porque muchas veces Dios te cierra puertas y nadie más puede abrir. Y donde Dios abre, no hay nadie más que pueda cerrar. Entonces no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Dios nos ayuda. Y en la búsqueda, amado, cuando nosotros buscamos a nuestra manera, con nuestra fuerza, entonces viene una frustración y viene mucha ansiedad. Entonces vivimos entre la oración que le hice a Dios y esperando que Dios nos responda. Pero entre tanto, ¿qué hacemos? Entre tanto, ¿qué hacemos? Dios nos ayude para que en esa espera, que si no esperamos con esperanza, no desesperamos, podamos nosotros estar trabajando en las cosas de Dios. Y ahí donde muchos, amados, les cuesta avanzar porque se miran su condición, miran su problema, miran su dificultad. Dios nos ayude, amado, para que no miremos nada de eso. Porque como decía en Proverbios 18, versículo 21, el poder de la vida y la muerte está en la lengua, amado. Y donde en esa espera tú tienes que empezar a proclamar tu bendición. Tú tienes que empezar a profetizarte a ti mismo. Tú tienes que empezar a edificarte a ti mismo conforme la fe que Dios te ha dado. Porque a todos Dios nos dio una gotita de fe, una porción de fe. Y aún nos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea, Dios te está diciendo, aunque no tengas nada, aunque no tengas nada de fe, yo necesito que creas un poquito, por último. Porque al fin y al cabo, el que hace todas las cosas es el Señor. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso es que es importante, amado, cada vez que usted esté esperando una respuesta, cada vez que usted esté en problema, cada vez que esté en dificultad, no es el problema, no es la dificultad. Usted tiene que ver, y usted tiene que ver que Dios le está poniendo esa prueba para que usted vea que Dios es más grande que ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ayude. Quizás en algún momento Dios te dirá, confórtate con mi gracia, como le dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, versículo 12, del 7 leemos, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Qué tremendo misterio, amado, saber que si usted tiene un aguijón, tiene una enfermedad, tiene una dolencia, que tiene un problema, amado, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es Jesucristo. Pero Dios, mientras tanto, usted tiene que reconocerlo a Él, ahí, en la dificultad, que Él es el rey de esa prueba, que Él es el rey de esa enfermedad, que Él es el rey de ese problema. Porque ciertamente el problema no va a ser más grande que Jesucristo, y usted va a aumentar su fe. O sea, Dios te está poniendo una circunstancia para que puedas ver que Dios es más grande de lo que tú ves o percibes de este mundo. Dios nos ayuda. Tenemos que saber que cuando leemos la Biblia, amado, como dice en Eclesiastés 1:1, que todo tiene su tiempo, Dios quiere enseñarnos que en todo tiempo Dios nos quiere hacer victorioso en los tiempos de esta vida, mientras venga Cristo a buscarnos, donde nos dice que Él vendrá en las vigilias de la noche. ¿Dónde más se acerca Dios a nosotros? En las vigilias de la noche. Porque en el día estamos afanados, en el día estamos ocupados, en el día estamos trabajando, en el día hacemos muchas cosas. Entonces el Señor te visita en las vigilias de la noche. Entonces, si nosotros lo buscamos en la vigilia de la noche, no nos va a sorprender el Señor Jesucristo, porque Él viene como ladrón en la noche, cuando nadie o cuando todos están durmiendo. Ahí más tranquilito usted puede conversar. Amado, es importante saber, es importante que usted sepa que la lengua, amado, es un miembro tan pequeño, pero es poderoso si nosotros lo usamos para el bien y para la edificación de nuestras vidas. Y sabemos que la mujer usa más palabras que el hombre. El hombre ocupa como 25,000 palabras diarias y la mujer 45.
Entonces muchas veces cuando la mujer está aprobada, cuando el hombre está aprobado, entonces quieren hablar con el pastor. Entonces, como no han hablado, no han orado a Dios, no han hablado, sino que han meditado simplemente en las cosas de Dios. Pero tú tienes que hablar con el Señor, tienes que tener una relación con el Señor, con el Espíritu Santo. Tú tienes que hablar, tú tienes que declarar, tú tienes que hablarle a Dios, que Él te escuche, como también los demonios están escuchando lo que tú le estás hablando al Señor, y reconociendo tu dolencia, tu debilidad, tu problema, tu flaqueza y también tu victoria. Entonces, al ocupar toda la palabra, cuando tú llegues a pedir un consejo al pastor o al líder, amado, solamente querrás solamente escuchar, porque mucha gente no escucha. La gente, todas quieren hablar, sacar su razonamiento, y muchas veces los pastores quedamos ahí mirando, observando que todo el tiempo que se ocupó, la hermana o el hermano se desahogó y nunca escuchó lo que tenía que hacer. ¿Cuánto están entendiendo eso? Entonces, amado, hay mucha gente que vive llorando, hay gente que vive angustiada, hay gente que vive decepcionada, hay gente frustrada, desilusionada, deprimida, y no aprovechan los tiempos y sufres porque no puedes ver la prueba. Tú tienes que ver tu prueba para que entiendas por qué pasaste esa prueba, para que no la vuelvas a pasar. Porque muchas veces Dios tiene que probarnos para hacernos entender cosas que si tú lo entiendes una vez, ya Dios no te prueba. Después nosotros tendremos padecimiento, no es igual que una prueba. Igual cuando viene una honra, tendremos un padecimiento, y padecimiento no es igual a una prueba por desobediencia. Por eso si su prueba es producto de su desobediencia, salga rápido de ahí, salga rápido, porque no puede luchar con Dios. Ahora, si usted está esperando una honra de parte de Dios, está esperando una respuesta que le va a significar, amado, en bien de la obra, en bien de su vida, en bien de su familia, pásela con gozo, con alegría, con contentamiento. También tenemos que aprender a saber por qué estamos siendo probados. Hay pruebas por desobediencia y hay pruebas para honrar a Dios. Dios nos bendiga. Aunque parecieran iguales, pero no son iguales, porque el padecimiento ya no es igual que la prueba. Entonces Dios no, de una y otra manera, nos hace pasar padecimiento, porque pronto nos va a enaltecer. Pero si usted está pasando una prueba por desobediencia, salga rápido de ahí. Porque los tiempos no son buenos afuera en el mundo. Mire, la religiosidad, la religión en general, el mundo, el que no conoce a Dios, está esperando los peores momentos de su vida. Porque por cual dice, vendrá una tribulación cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Pero Dios también nos dice que a su pueblo ni un tigre de sus cabellos serán tocados. También Dios dice al pequeño remanente, que a mi Padre le ha placido daros el reino. Así que gozaos y alegraos, porque a mi Padre le ha placido daros el reino, y viviremos los mejores años de nuestra vida. Por eso José, amado, fue no entendido por sus hermanos, porque no entendieron el sueño, ni tampoco José. José también hemos aprendido que era un poco cotillón también José, porque acusaba a sus hermanos. Entonces Dios tuvo que probarlo. En los momentos más importantes, Dios lo probó también. Pero al fin y al cabo, José, amado, fue un hombre que prácticamente salvó una generación y salvó miles de generaciones de ahí en adelante. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Eso quiere Dios. No simplemente quiere arreglar tu vida familiar, no siempre quiere Dios sanarte. Dios tiene algo más para ti, mucho más grande. Por eso que la honra o la gloria o la bendición no viene de parte del sistema, no viene de parte del gobierno de turno, no importa cuál sea, no viene del mundo. Porque en el mundo hay muchos hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, conforme al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Eso está en Efesios 2. Amado, si usted lo quiere, lo anota y tome nota y léalo. Porque afuera hay un espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia. Y Dios no quiere que su pueblo pase lo mismo que al desobediente. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dios en todo tiempo hace cosas maravillosas y cosas que no son como son.
Dios siempre nos sorprende, amado. Siempre hace cosas que a nosotros nos deja maravillados. A mí Dios me ha dejado maravillado. Independientemente, amado, reconociéndose que uno es débil, que uno flaquea. Por eso que hay que darle la gloria a Dios. Quizás no solamente engrandecer su nombre, porque eso es importante, sino que en el espíritu, el cielo, los ángeles tienen que saber que tú le estás dando honra a Dios en el secreto. ¿Cuántos dicen amén? Y también Dios quiere que en las pruebas y en las luchas, Dios también quiere verte feliz. En Romanos 4, versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En San Juan, capítulo 5, versículo 20, dice su palabra, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí en ningún momento nos está diciendo de aflicción, amado, no lo está diciendo de muerte, nos está diciendo cosas maravillosas, que nosotros nos vamos a maravillar, que nosotros vamos a estar contentos, que nosotros vamos a estar gozosos, amado. Cuando nosotros pasamos de prueba en prueba y prueba en prueba es porque estamos en problemas, es porque estamos luchando con Dios. Y no somos nada Jacob, amado, que estamos luchando con el ángel, porque eso también lo hemos usado, amado, como para decir estoy luchando con el ángel, pero el ángel realmente no luchó con Jacob. El Jacob luchó con el ángel, amado, para conseguir una bendición del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, amado, hay que estar atento a la voz de Dios. Y el versículo 21 de Juan 15, 21, el 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y ese juicio, amado, no es de juzgamiento, no es de contienda, no es de ira. Este juzgamiento, amado, es de decirle a la prueba, hasta aquí nomás llegaste. No importa que estás pasando lo que estés pasando, pero yo sé que mi Redentor vive y mi Redentor me levantará entre los muertos y seré levantado con poder y gloria, porque he creído en el Dios grande y poderoso y aquel que mandó a su Hijo Jesucristo. Y ese es el juicio que nosotros tenemos que decretar. ¿A quién? ¿A tu hermano? ¿Al pastor? ¿A la hermana? No, tenemos que decretarlo a las tinieblas. Porque hay otro secreto, amado, en que muchas veces las tinieblas quieren hacernos sentir que nosotros somos culpables de todo lo que está pasando. Pero déjame decirte que toda esa culpa, amado, que todo ese juicio es para los ángeles caídos, es para las potestades, amado, de que ellos tienen que saber que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Echa al diablo de tu casa, echa a los demonios de tu casa, de tu vida, echa a las potestades, todo lo que te asedia, échalos de tu alma, para que tu alma quede libre, para que pueda alabar a Dios con todo, amado, y tírese con todo al río de Dios, que va a estar más que contento el Señor, porque eso es lo que quiere de su pueblo. ¿Cuánto ha escuchado esta frase? ¿Cuántas veces usted ha escuchado esta frase? Y usted mismo ahí es que está escuchando, amado. No sé a qué le estoy hablando, pero sé que hay alguien que está escuchando atentamente a lo que se está diciendo, porque esto no es palabra mía, son vivencias, son cosas que están pasando cotidianamente. A mí me pasaron y a usted también le van a pasar. Y si no le ha pasado, preocúpese, porque le van a pasar. Porque al hijo que ama, Dios lo disciplina, lo azota, lo prueba, para ver hasta dónde somos capaces. O somos hombres o somos mujeres de valores. ¿Cuántos dicen amén a esta lo que estoy hablando? Dice, cuando usted ha escuchado esta frase, no te preocupes, te llamaré, tendrás noticias mías, te avisaré. Quizá usted no lo escuchó como lo dijo José, la historia de José, cuando cayó en la cárcel, después de que él ya estaba listo, amado, estaba listo, ya había sido bendecido, ya había pasado la primera prueba, ya había sido vendido a Egipto. Luego un rey lo compró y lo puso en su casa, y vio que cuando hay un hijo de Dios, donde usted está hay bendición, todas las cosas son mejores, son hermosas, son lindas.
hay paz, hay comunión, hay armonía, hay felicidad, hay prosperidad, hay comunión, amado, hay paz y amor en ese lugar. Porque cuando hay un hijo de Dios, amado, las tinieblas tienen que irse, porque las tinieblas no pueden estar donde está la presencia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, y esa paz tú tienes que cuidarla porque está dentro de ti. Porque ya se había hecho cargo de todo lo que tenía Potifar, ese gobernador de Egipto, que lo había comprado para que ordenara todo, y Potifar se dio cuenta que este varón, este joven, tenía algo especial, entonces lo puso en los primeros lugares y empezó a darle toda responsabilidad. Pero cuando ya estaba listo, ¿qué hizo Dios? Lo metió a la cárcel. ¿Cómo? Un hijo de Dios. ¿Pero cómo? Viene una prueba, claro. Pero ¿cuántas veces escuchamos esta frase, amado? Tú fuiste a ver un trabajo, fuiste a hacer un trámite, fuiste a comprar algo, fuiste a solucionar algún problema. ¿Y qué te dijeron? Fuiste a ver el problema de tu emigración, de tu pasaporte, de tu residencia, de tu visa. ¿Qué te dijeron? No te preocupes, te llamaré. Tendrás noticias mías, te avisaré. Quizás no lo escuchó del copero como lo hizo José, pero lo escuchó del abogado, lo escuchó del contador, del asistente, de un pariente, de un prestamista, lo escuchó de un trabajo, del crédito, de un banco. Pero se olvidaron, amado. No solo te dijeron eso, sino que también se olvidaron, amado. Qué triste es cuando tú pones toda tu confianza en algo que te dijeron y luego se olvidan. Dios nos ayude para que nosotros no lo olvidemos, amado. Amado, para que seamos hombres y mujeres agradecidos en todo tiempo. Qué tremendo, amado, cuando se olvidan, cuando nos olvidamos de quién es Dios. No solamente es amor, también es fuego consumidor, y con Dios nadie se burla, y tú no puedes hacer lo que tú quieras, y tú tienes que portarte bien con el Señor, tú tienes que ser leal con Dios, tienes que ser justo, tienes que ser un hombre sometido a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado? Entonces, y todos se olvidaron, pero te digo algo, te doy una buena noticia en este día. En las naciones, quiero decirle, pero Dios no se va a olvidar de ti. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios, siento la presencia de Dios, porque Dios sabía que yo estaba aquí en España. Dios sabía que llevaba muchos meses orando. Dios sabía que en mi corazón había deseo, había algo precioso. No importa, amado, cómo tú te encuentres, Dios no se va a olvidar y va a llegar en el tiempo correcto, en el tiempo de Él. Y siempre los tiempos de Dios son mejores. ¿Sí o no, William? Los tiempos de Dios son lindos. Dios nos ayuda. Aunque todo se olvida, Dios no se olvida. Y llega en el mejor momento, en el tiempo justo, en el tiempo Cairo de Dios. Qué es hermoso, amado. Qué es hermoso estar viviendo esos tiempos. Esos tiempos, amado, aunque tú pasas la prueba, pasas la dificultad, tienes un padecimiento, quizás te rechazan, te defraudan, te desechan, amado. Te miran como cualquier cosa, pero el Señor nunca te va a mirar igual. No, es que me dijeron que me iban a solucionar este problema y llevo años. Es que me dijeron que me iban a solucionar. Es que va a salir una ley y esa ley me va a ayudar a mí. Es que me iban a dar el crédito. Es que me iban a condonar una deuda. Lo que crees no vino nunca. Pero si tú le creíste a Dios, Él no te va a fallar. Y muchas veces no le creemos a Dios. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. En Jeremías, amado, 17... versículo 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades y en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Y el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y en cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amado, esta palabra también, muchas veces esta palabra la tomamos, amado, como dice, maldito el varón que confía en el hombre. Esta palabra la tomamos, amado, con nuestros sentidos de la carne, y la tomamos con los sentidos del cuerpo, porque quiero decirte que el cuerpo tiene una inteligencia, y el cuerpo de la inteligencia sabe lo único que desea es de recibir.
Y luego hay otra inteligencia que es la inteligencia del alma. Y la inteligencia del alma, el deseo de esa inteligencia es el de dar. Bendito y alabado sea este Dios maravilloso. Entonces, si esta palabra la tomas en la carne, en la religiosidad, en la idolatría, no vas a confiar ni en tu propio padre ni en tu propia madre. Pero si tú lo tomas en el espíritu, amado, tú tienes que confiar en el varón de Dios. Tú tienes que confiar en el profeta. Tú tienes que creer en la palabra que sale de la boca de Dios, de algún vaso. Tú tienes que creer, amado, porque Dios puede usar hasta un niño por delante y a él creer, le dice la palabra del Señor. Pero aquí nos aprovechamos, amado, religiosamente y empezamos a desconfiar de todo y no confiamos en nadie, amado. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Bendito el varón que confía en Jehová. Y aquí te está diciendo, amado, que en todo tiempo, porque no te secarás, estarás junto a corrientes de agua, echarás raíces, darás fruto y estarás verde. Y en el año de la sequía no te fatigarás. Mire qué tremendo, amado. En el año de la sequía, en el año de la prueba, en el año del dolor, en el año de la enfermedad, en el año de cualquier año que venga, amado, no te fatigarás ni dejarás de dar fruto. Hay gente que ya cuando ya queda sin trabajo, amado, cortan todo y dejan de comprometerse con la obra del Señor, pero siguen pagando lo demás, pero a Dios lo dejan de lado. Qué tremendo, amado, que somos nosotros ingratos con Dios. Dios nos ayude. Por eso es importante que José vivió esa experiencia y vivió ese tiempo de espera. ¿Se acuerda que el copero le dijo? Porque José tenía revelación de sueño y le contaron los sueños el panadero que entró a la cárcel juntamente con él y el copero. Y el panadero le entregó el sueño y ese sueño era malo. Le dijo, claro, vas a morir ahorcado. Y el copero le dijo, no, vas a tener vida porque vas a seguir sirviéndole al rey lo que tú le hacías al rey. El copero le servía el vino y el panadero le hacía el pan. Entonces el copero, cuando salió, que le dijo José, acuérdate de mí cuando estés ahí. ¿Cuántas veces nosotros confiamos, amado? Muchas veces en lo que afuera se dice. Pasaron 2 años, amado, y el copero se olvidó. Pero José le dice al copero. ¿A quién le dijo? Al copero. ¿Por qué José le dijo al copero? ¿Por qué tú tienes que decirle a tu hermano el problema? ¿Por qué tú tienes que hablar de tu hermano y decirle a tu otro hermano del problema del hermano? O lo que pasa con tu congregación. ¿Por qué tú le dices tus cosas a la gente o a tu familia lo que te está pasando? ¿Por qué no te arrodillas y pídele en secreto al Señor y hablas con Él? Y como tú tienes una lengua que es buena para hablar con tu hermano o para murmurar, para criticar, ¿por qué no te arrodillas y usas tu lengua para declarar, para profetizar y declarar el reino de Dios y su justicia? Y José cayó en eso también, porque todos caemos, ¿no? No estoy diciendo, amado, que aquí nadie es más santo que nadie, porque el único santo y perfecto se llama Jesucristo. Pero vamos aprendiendo, nos vamos perfeccionando. Antes yo hablaba mis problemas con mis amigos. Después, cuando conocí a Cristo, pero aún así le contaba a mis hermanos. Pero aún así, muchas veces al pastor le decía, este es mi problema. Y el pastor me decía, ¿por qué no oras? Y claro, le decía yo, pero si yo oro, bueno, espera en el Señor. Entonces, si tú oras, amado, espera en Dios. Porque Dios ciertamente te está escuchando. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor Jesucristo en su palabra, antes que te arrodille, Él ya sabe lo que tú le vas a pedir. Y por eso dice, no lo afanemos por el día de mañana. Entonces, quizás José, ¿qué le habrá dicho al copero? Me imagino que le habrá dicho, bueno, yo no hice nada, estoy aquí justamente, estoy acá. ¿Cuántas veces la gente se siente así? Víctima. Y llenan los templos, amados, en los altares de lágrimas de víctima. Y se sienten miserables, y se sienten como que están agobiados, y se sienten como que están frustrados, amados. Cuando Dios te dice, pero mírate a ti mismo. ¿Por qué no te levantas y empiezas como le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di la palabra y mi criado sanará, aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué no usamos la palabra, amado, para declarar la bendición, aunque lo estemos muriendo? Dios nos ayude, no es fácil, pero tampoco es difícil. Es difícil poder, pero uno le llora a Dios, amado. A mí me dijeron, William, que a mí me dijeron, y a todos los hombres, esta es una cosa, es una carga que llevamos todos los hombres. Los hombres no lloran, los hombres no deben llorar, los hombres son hombres, qué sé yo.
Claro, y las mujeres, como lloran más, entonces creen que llorándole a Dios, también Dios... No, es que, amado, sí, Dios te mira. Y claro, Él se calla de amor porque te ve feo. Te pones feo cuando uno llora, ¿sí o no? Cuando lloran en el altar y dicen, Señor, este es mi problema, entonces la gente llora, amado. Y Dios te mira de amor. Es como cuando tú le ves a tu hijo que está llorando por la papa y tú le estás haciendo la papa y él llora y llora y tú le miras con un cariño, amado, con un amor. Y así es Dios con nosotros. Más de responderte, ¿sabe lo que hace Dios? Te mira con amor. ¿Qué más puede decirte? Más allá si Él conoce que estás llorando y te está haciendo víctima de tu miserable vida, que según tú están así, está acá, cuando Dios dice, yo tengo la solución a tu problema. ¿Cuántos dicen amén a lo que Dios está diciendo en esta hora? Pero José tuvo que esperar el tiempo de Dios. Quizás hay alguien aquí, quizás hay alguien ahora, en este momento que está escuchando, que está con ansiedad, está frustrado, está desilusionado y ya quiere tirar la toalla. Espera, sigue adelante. Sigue mirando al blanco perfecta, todos te van a fallar. Y no es que todos sean malos, sino que Dios lo está haciendo así, porque Dios no quiere que confíes en nadie. Confíes plenamente en Jesucristo. Mientras los otros dicen, yo veo al diablo, veo demonios, tú tienes que decirle, yo veo ángeles y veo la presencia y siento la presencia de Dios. Donde los otros te dicen, es que aquí esto no va a resultar. Tú tienes que decirle, yo tengo fe en que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Ese es el espíritu que Dios quiere poner en hombres y mujeres de fe para que podamos ser victoriosos en todas las cosas. Quizá estás desilusionado y quieres tirar la toalla y ya no das más. Espera en Dios, que Dios te va a dar todo, o como todo le da a un buen competidor. Tú vas a recibir lo que todo competidor recibe, que todo atleta recibe, que todo boxeador recibe. No sé si yo soy hombre, pero que las mujeres lo entiendan. Gloria a Dios. Cuando el boxeador van quedando son 15 rounds y van en el 14, ya el boxeador no da más. Ya está su cuerpo, amado, su energía se han acabado completamente. De repente suena la campana. De repente le tiran agua, como que le viene una palabra, como le dice, tú puedes ganar esta batalla, tú puedes ganar esta pelea. Y luego se levanta, y luego viene como ese segundo aire. Es como cuando tú corres y luego estás cansado y viene el segundo aire. Eso lo experimenté yo, amado, porque yo antes levantaba pesa y mi entrenador me hacía, pero tú puedes el último, Juan, el último. Y yo ya había cumplido la meta, pero me decía, pero el último tú lo puedes hacer. Y yo con mucha fuerza lo hacía, pero era lo último. Yo creo que todos, amados, llegamos a un momento en que tenemos que decirle a Dios, Señor, basta. Hasta aquí llegué. Así no puedo. Reconozco que yo así no puedo. Y ahora te dejo que tú avances. Y cuando llegue ese momento, entonces se levanta el varón de guerra y empieza a hacer lo que debía haber hecho del momento cuando empezó la prueba. Pero con tu fuerza no pudiste. Tú golpeaste todas las puertas, Dios te puso diferentes circunstancias y Dios te está mirando porque te va a dar la doble porción, que es la más importante para que puedas llegar a la meta, amado, no cansado, sino que puedas coronarte de gloria y de honra, porque Dios te quiere honrar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos ayude, Dios te fortalece en este día. Y si usted cree, amado, verá la gloria de Dios y esta semana usted verá respuesta, porque así lo esperé yo, pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó y Él hizo, abrió puertas. Yo sé que mi Redentor vive y mi Redentor está vivo y no se olvida, amado. No es que Dios se olvidó. Llegó el día y viene el día. Y José lo sacan del pozo, lo sacan de la cárcel, ese pozo negro que estaba ahí escondido, nadie lo veía, nadie, solamente las cucarachas, los ratones, ahí estaban con José, aislado de todo. Pero pasado 2 años, amado, mire, 2 años, lo sacan y se acuerda el copero, y porque el faraón tenía un sueño que nadie lo podía descifrar. Porque cuando Dios, amado, cierra puertas, aquí no hay brujo, no hay hechicero, no hay tarotista, nadie puede darle respuesta, solamente el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios tiene que recibir del Espíritu Santo. Pasados 2 años, los llevan delante del faraón. Por eso Dios te está preparando para cosas grandes, amado. Te va a ponerte en lugares de privilegio. Te va a llevar para diferentes naciones. ¿Cuántos dicen amén?
Te va a hacer grande la mano de Dios. Primero lo espiritual, lo demás viene añadido. Las cosas añadidas no importan, amado, van a venir después de ¿qué? De que tú recibas lo espiritual. Yo recibí 4 rollitos, amado, 4 pergaminos para cada país, para Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Ya recibí lo espiritual. Ahora que viene las añadiduras que no tienen ni un brillo, pero hacen falta para cumplir el trabajo de Dios. Pero yo honro más a Dios en lo espiritual porque sé que lo demás viene añadido. Y Faraón le dijo que había escuchado, que él interpretaba los sueños. Y he consultado a todos por igual, como la mujer que sufría de flujo de sangre, ¿se acuerdan? La mujer que sufría de flujo de sangre llevaba 12 años sufriendo esa enfermedad. Había consultado a todos los médicos, el mejor médico, no sé, el mejor médico de cualquier parte. Y todo lo gastó en los médicos. Pero no recibió sanidad, porque cuando Dios quiere y te marca, amado, no hay forma, no te puedes arrancar. ¿Para dónde te vas a ir? ¿A quién le vas a consultar? No consultes con nadie, no le digas a nadie nada, porque son palabras vanas. Nadie te dará respuesta. Cuando tú te metas en el secreto de Dios, ahí Dios te va a revelar, porque dice su palabra, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El faraón le dijo: Y fui a los brujos, a los hechiceros, a los tarotistas, a los adivinos y todo cuanto hay en el mundo, y nadie me pudo revelar este sueño. Y mira cómo responde a José. Mira cómo responde José. Esto me encanta de José. Pudo haber dicho: ¿qué me pregunta a mí? Yo estoy cansado de esperar, justo a mí. Si a mí en lo poco y en lo injusto no me ha respondido, qué sé yo si te va a responder o le va a responder a usted. Cuando yo entré en la cárcel, yo creía, pero ahora ya no sé en qué creer. Mucha gente está así, no le habla a nadie, no animan a nadie y siempre están, mira cómo estoy, esperando en Dios y nada. Es como que te lo ponen ahí en la cara, te dicen: no, es que yo estoy esperando y ya todavía no tengo nada, no veo nada. Son gente, amados, que en vez de usar la lengua para su propio bien, lo usan para maldecirse a sí mismo. Porque cuando tú dices que no ves nada, es porque no ves nada. Pero si tú dices que veo algo, y yo sé que veo algo, aunque no lo veo, pero lo siento, entonces lo que no está va a venir a tu vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? El apóstol Pablo, estando preso en la cárcel, sin esperanza de vivir, pero no por sus problemas, sino por la obra, por la palabra de Dios, le escribía carta a la iglesia en general. ¿Y nosotros qué hacemos? Hacemos lo contrario, lo enojamos, ¿sí o no? Cuando no nos resulta algo y cuando esperamos mucho, ¿cuánto están enojados? Y se enojan, amados, y lo primero que hacen, ya no van a la iglesia. Y lo primero que hacen, ya no ofrendan. Y lo primero que hacen, ya no diezman. Y lo primero que hacen, se rebelan contra las cosas de Dios. Y ya quieren tirar la toalla. Bueno, dice, así me voy a quedar, así me quedo, ya no hay remedio. Y también aquí en la historia, aquí hay un profeta que se llamaba Jonás. Y Jonás fue un profeta enojón, amado. No seamos enojón, porque Dios te puede decirte ahora, en este momento: deja de enojarte, no seas enojón y no seas enojona. Anda a Nínive y no estés metido dentro de tus propios problemas y dentro del camarote durmiendo como estaba Jonás. Aunque Dios lo había mandado ahí, Jonás no fue, se fue a otro lado y más encima se fue a dormir. Dios no quiere hombres y mujeres perezosas ni flojas. Dios quiere hombres y mujeres que se alienten, que se den fuerza a sí mismos. No importa que nadie te la dé, dala tú, pídele fuerza a Dios y Dios te la dará. Porque aquel que no tiene fuerza, Dios le dará demasiada fuerza para seguir adelante. Entonces, amado, no seamos enojones. No seas enojón o enojón. Muchos dicen: es que Dios sabe. Otra vez le vuelvo a decir: enojón, orgulloso. Tú eres el que lo sabe, que Dios es real. Bendito y alabado sea este Dios maravilloso. Entonces eso hace entender, amados, que José salió de la cárcel hablando de Dios y poniéndolo en primer lugar en todo. ¿En dónde lo va a poner Dios? ¿En una sola parte? No, cuando usted empiece a poner a Dios en todo, entonces Dios le va a dar victoria en todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quizás ya habría salido hablando, quizás si hubiese pensado él humanamente, hubiese salido hablando de su ira, de su enojo, de su ansiedad, y el tiempo que estuvo esperando en la cárcel, 2 años, no dañó su fe. Por lo que le responde en ese lugar que Dios es el que puede revelar lo que tú estás pidiendo. Bendito y alabado sea este Dios maravilloso. Quizás, amado, nosotros estamos reclamando, estamos alegando, estamos frustrados, estamos con ansiedad. Entonces, ¿por qué a nosotros la espera no empieza a dañar la fe y la confianza en Dios?
Él se hizo fuerte en las debilidades. Él se hizo fuerte en las pruebas. Él se hizo fuerte en la soledad. Él se hizo fuerte en el desierto. No importa. Cada batalla perdida era una guerra que iba a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Quizás muchos dicen, ya pasó el tiempo, ya no, a Dios no le interesa mi vida, yo me quedo así. Es que el tiempo no se detiene, amado. Nosotros los paralizamos. Entonces no van ni para allá, no van ni para adelante ni para atrás. Y dicen, solamente me quedaré solo, y están enojados por dentro. ¿Y cómo va esa enfermedad, hermano? No sé, ya tengo que acostumbrarme a estar así, a vivir con esa enfermedad. ¿Quién le dijo que usted va a vivir con una enfermedad? Si Dios le dijo que Dios lo iba a sanar. Dios nunca tiene un pueblo enfermo. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Si veo que Dios no me sana, entonces no sé qué habré hecho, algo malo. Enseguida se daña la confianza en Dios. Amén. Dios nos ayude. Jesús dijo, Dios puede revelar los sueños. ¿Qué harías tú si te pasara lo que José le pasó? Quizás tú no estás encarcelado, pero a lo mejor estás estéril, estás inactivo, vas de un lugar a otro, estás buscando, quieres una vida feliz, quieres estabilidad, quieres una casa, una familia, una pareja, estás en la lista de espera, estás allí, tranquilo, porque Dios está trabajando, algo está estorbando tu bendición, pero no eres tú, son las tinieblas. Pero desde el primer día en que Dios te llamó, Dios está trabajando contigo. Así como en la oración de Daniel, cuando dijo, Daniel, siervo amado, del momento que te pusiste a orar, yo escuché la oración, pero el rey de Persia se interpuso en estos 21 días, pero voy a pelear con él, lo voy a vencer. Mire, más encima, amado, tú produces cosas en el mundo espiritual. Dios está acomodando los tiempos. Dios nos bendiga. Esta es la palabra que Dios quiere entregarte y que te entrega en este día, amado. Que los tiempos de Dios son hermosos. Todo tiene su tiempo. Así como me pasa a mí, amado, Dios también le pasa a usted. Porque Dios no da espíritu por medida. Dios da fe por medida. Pero toda la fe es misma para todos. Y a todos nos trae un gozo, una alegría para estar en todo tiempo contento con el Señor. Porque ciertamente Dios no los desamparará. Ciertamente Él estará con nosotros. Amén. Así que yo quiero orar por ti en este día. Quizás esta palabra ha llegado a tu corazón. Quizás este día esta palabra ha sido un refrigerio para tu vida. Tú ibas a hacer algo, quizás no querías avanzar, quizás estabas frustrado, con ansiedad, pero quiero decirte que Dios tiene tu bendición en el camino. Tú tienes que verlo por fe. Ya no queda nada para que Dios cumpla el propósito que tiene en tu vida. Y Dios quiere usarte de grande manera. Mientras tanto, alaba a Dios, adora a Dios, busca al Señor, sigue creyendo y alégrale el corazón a Dios. Amén. Porque Dios está presto para ayudarnos y entregar todo lo mejor para nosotros. Amén. Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Un gran Dios le bendiga y levántate, porque será un ejército grandioso que se levanta para alabar y bendecir a este Dios maravilloso. Que Dios te bendiga. Amén.